Dos milagros que según los evangelios sucedieron aquí. Habría sido el episodio de Jesús caminando sobre las aguas, un mensaje para sus seguidores. Y hay un montón de teorías sobre eso. Ese sería uno de los 6 jarros, una de las 6 ánforas donde había agua, y después del milagro de Jesús apareció el vino. Vinimos aquí para hablar de las bodas de Caná porque es un milagro que inicia la historia de Jesús. Es el primer milagro. Hoy el mar de Galilea es un destino muy buscado por los israelíes y también por turistas de todo el mundo. Hace 2000 años el paisaje aquí era diferente, no había hoteles, no había muchas de las cosas que vemos hoy alrededor del mar de Galilea. De repente las redes se van llenando y llenando hasta que empiezan a romperse, llenas de peces grandes. 153 es un número tan preciso que los estudiosos van a pasar mucho tiempo preguntándose de dónde salió ese número. Y así Jesús comienza a formar su grupo de discípulos y Él es la nueva alianza traída por el vino. Jesús es la transformación. Tú eres mi invitada, tú eres mi invitado, vamos juntos. ¿Cuántos milagros le fueron atribuidos a Jesús? ¿Cuántas veces los discípulos se maravillaron con las hazañas impresionantes del Maestro? Los episodios relatados en el Nuevo Testamento son, al mismo tiempo, intrigantes y emocionantes. En este tercer episodio del especial de Navidad de Jornada Infinita, vamos a regresar a los lugares donde todo sucedió para revivir la historia de los milagros. Tanto en el mar de Galilea como en Caná, donde el Evangelio de Juan nos cuenta que ocurrió el primer milagro de Jesús, conoces la expresión cambió de agua a vino, ¿verdad? Hoy vamos a viajar juntos a 2 lugares increíbles. El primero es aquí donde estoy, Caná de Galilea, donde la tradición nos dice que ocurrió el primer milagro de Jesús. Según el Evangelio de Juan, la transformación de agua en vino ocurrió en una boda. Pero también vamos juntos a otro lugar, muy lejos de aquí, donde está la pintura más grande del mundo, sobre las bodas de Caná, y también es el museo más grande del mundo. Juan hace una referencia muy clara. La boda ocurrió en Caná de Galilea. El problema es que Caná era un nombre común de ciudad en esa época. ¿En cuál habrá sido realmente? Desde el siglo VIII, la ciudad árabe de Kfar Caná, a unos 7 kilómetros de Nazaret, en Galilea, ha sido identificada por la tradición como la ubicación descrita en la Biblia. Pero hay otras candidatas. Una de ellas es Khirbet Caná, que también está en Galilea, y la otra es la ciudad de Caná, en el sur del Líbano, que no está muy lejos de aquí. Y entonces tenemos que entender, el dilema de los arqueólogos es más o menos como si fuéramos a buscar en Brasil, dentro de no sé cuántos miles de años, la ciudad de Bom Jesús existe. Hay una en Piauí, Paraíba, Río Grande do Norte, Río Grande do Sul y Santa Catarina. Pero aquí al menos todo está cerquita. Todo esto nos muestra que hay una devoción antigua en este lugar. Todo esto apunta a que posiblemente fue exactamente aquí donde ocurrió lo que se relata en el Evangelio de Juan como el primer milagro de Jesús. Mensaje para quienes tienen un gran amor. ¿Sabías que en Caná de Galilea la gente renueva sus votos? Para reafirmar ese compromiso hecho al inicio de la relación,
Mucha gente deja notitas aquí con peticiones. Es bueno cuando reconsideramos nuestra relación, cuando valoramos lo que sentimos por la persona que está a nuestro lado. Caná, además de todo, es un símbolo del amor por esa persona con la que queremos pasar la mayor parte de nuestra vida. Más adelante, en este especial, te voy a contar por qué María pasó a ser intercesora. ¿Qué es lo que todos le piden gracias a María? Fue aquí, por causa del milagro de Caná, que ella empezó a ser entendida como intercesora. Pero te voy a contar eso cuando ya esté en otro lugar, bien lejos de aquí. Espera un poquito que vamos para allá. De acuerdo con una tradición, este sería uno de los 6 jarros, una de las 6 ánforas donde había agua. Y después del milagro de Jesús apareció el vino, y no cualquier vino, el mejor vino. Con el tiempo se han dado varias interpretaciones sobre este milagro. Pero para continuar esta historia quiero viajar a miles de kilómetros de aquí, de Caná, de Galilea. Voy a mostrarles la pintura más grande y relevante del mundo sobre este tema. Pensar en ese lugar, esa pintura y lo que vivimos aquí. Me dieron ganas de tomar un vino, y cuando pienso en vino, claro que pienso en Francia. París, Museo del Louvre. Voilà. Casi me pierdo aquí porque quiero llegar a las bodas de Caná y me siento tentado a ver todos estos cuadros antes. Y la pintura más grande del Museo del Louvre habla justamente de las bodas de Caná. Pero el cuadro de Paolo Veronese, pobrecito, tan hermoso, tan inmenso, pero mira dónde está, la gente le da la espalda porque todos quieren ver la Mona Lisa. Mira, este cuadro tan pequeño llama mucho más la atención que el que vinimos a ver aquí, que es esa maravilla del otro lado. Les voy a decir una cosa, ni siquiera le veo el chiste. Vamos a ver las bodas de Caná. Yo hasta creo que está bien porque así todos se quedan de este lado y nosotros estamos a gusto allá, con el cuadro, uno de los más hermosos del Museo del Louvre, Las bodas de Caná, de Paolo Veronese. Imagínate tener como compañero de cuarto en un viaje a una celebridad. Todos van tras la celebridad, todos quieren saber solo de la Mona Lisa, la Gioconda, y tú, pobrecito, tan hermoso, tan maravilloso, tan deslumbrante te quedas. Es que casi está abandonado, ¿se acuerdan? Es más o menos como Don Ringo Starr de los Beatles, ese que nadie quiere ver, pero nosotros no. Vinimos aquí para hablar de las bodas de Caná, porque es el milagro que comienza la historia de Jesús. Es el primer milagro. Paolo Veronese terminó este cuadro en 1563. Fue encargado por monjes benedictinos. Mira qué interesante, era para quedarse en el refectorio del monasterio. Y por eso todos están en silencio, porque las personas en el refectorio benedictino no podían hablar. Entonces tampoco hay nadie hablando aquí en esta boda, todos con la boca cerrada. Mira, otra cosa interesante, este cuadro tiene 67 metros cuadrados. Imagina eso como una sala inmensa de una casa si estuviera en el suelo. Y causó el mayor escándalo cuando fue presentado porque los monjes dijeron, pero Paolo Veronese, ese desorden fue la boda en Caná, nosotros no lo imaginábamos de esa manera. Incluso hay unas personas ahí árabes, ¿sabes quién es ese de ahí? Ese de ahí es el sultán Suleimán, que todavía estaba vivo en esa época, gobernando a 25 millones de personas del Imperio Otomano. Aquí fue retratado un líder de la época. Qué interesante. ¿Quiénes son los músicos? El principal que está ahí en el laúd es el propio Paolo Veronese, también está Tiziano ahí y hay otros pintores homenajeados en la obra. Está llena de pequeños detalles. Hay un gato aquí que es solo una curiosidad, un gato aferrado.
La ánfora del cuadro, la ánfora que fue una de las 6, ¿no? Que el Evangelio de Juan nos cuenta que fueron objeto del milagro. Había agua ahí dentro y se convirtió en vino. Ahora aquí, mira, el milagro ya ocurrió, porque hay un sirviente sacando de las grandes ánforas a pequeños jarros, a pequeñas vasijas para servir, ¿verdad? El vino hecho por Jesús. Y también hay una persona ahí que nos lo confirma. Mira a ese hombre con barba que está mirando la copa de vino. Él es el testigo del milagro. Es por él que tenemos la certeza de que algo extraño sucedió, algo inesperado pasó. Jesús, que está en el centro de la mesa, transformó el agua en vino. ¿Se acuerdan de la historia que ya conté allá en Caná? María dijo, ya no hay más vino. Jesús estaba un poco de mal humor, dijo, eso no es asunto mío, pero terminó haciendo lo que en los evangelios es su primer milagro. El escenario, claro que no era así, ¿verdad, gente? El escenario tenía que ser muy diferente, porque estábamos en un lugar mucho más sencillo. Esta pintura, realizada 1500 años después, empleó arquitectura renacentista. Y quería mostrarles un detalle muy curioso que está allá arriba. ¿Ven que hay unos hombres con cuchillos en la mano? ¿Y saben qué hay ahí? Es un animal siendo sacrificado, es un símbolo de que el que está justo abajo, Jesús, será el cordero sacrificado un poco después de este milagro, algún tiempo después. El cuadro refleja eso y está lleno de simbolismos. Podríamos analizarlo por horas, ya que cada parte tiene su historia. Ahí hay un momento que yo creo que es muy importante en el cuadro, que es esa persona que está bien vestida ahí, de pie. Podemos suponer que él es el mayordomo del Evangelio de Juan, quien le dirá esto al novio. Todo el mundo sirve primero el vino bueno y guarda para el final el vino. Peor cuando las personas ya están borrachas y no van a notar la diferencia. Pero tú no, tú guardaste el mejor vino hasta el final. ¿Y sabes qué es lo importante en eso? Hay una simbología inmensa en esa frase atribuida al mayordomo. El mejor vino es Jesús. El mejor vino es la nueva alianza que está siendo hecha por Jesús. El vino viejo es del Antiguo Testamento y el nuevo del Nuevo Testamento. Después de Jesús se hace una nueva alianza con Dios, con otros parámetros. Ya no es el antiguo judaísmo, ya no es ese Dios vengativo, ya no es el sacrificio del cordero hecho en el templo. El sacrificio de Jesús será suficiente para liberar todos los pecados del mundo. Y todo esto está simbolizado en este cuadro que representa el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 que nos trae las bodas de Caná. Es estremecedor lo que esto simboliza para el cristianismo. Y todo está aquí. Podemos entender que el tema retratado de manera general en este cuadro es la relación entre el placer terrenal y la mortalidad, que es justamente lo que Jesús dice, que la vida va a continuar, que la vida que realmente importa es en el reino de Dios. Y ahí tenemos que fijarnos en el contraste que hay entre la luz y las sombras, en el eje vertical de la pintura. Y mira cómo todo nos lleva hacia el cielo. Allá hay aves volando. Están esas nubes que nos dan la idea de que Dios está allá arriba, esperándonos. Lo que es muy importante aquí es que Veronese destacó el papel de María como intercesora, colocada al lado de Jesús. Y es la única que también tiene ese halo de luz sobre la cabeza. Ahora, mira cómo empieza esta historia. María le dice a Jesús, ellos no tienen vino. Jesús parece un poco impaciente hasta ese momento. Él dice, ¿qué tiene eso que ver conmigo y contigo? ¿Eso no tiene nada que ver conmigo? Y menciona, mi hora aún no ha llegado. Es como si Jesús todavía se estuviera preparando para lo que va a empezar después, y María anticipa la acción pública de Jesús. Pero al darse cuenta de que, aunque estaba de mal humor, ahí mismo, sin querer empezar, Jesús va a atender esa petición, ese deseo de ella. María les dice a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga que hagan. Y es ahí donde vemos las tinajas de agua siendo transformadas en vino. Es un gran momento que sucede con la intercesión de María.
Por eso mucha gente va a Aparecida, va a Fátima, va a Lourdes y le pide a Nuestra Señora la intercesión. Por causa de ese momento, María es la intercesora, la que tiene el poder de pedirle a Jesús que realice algo importante. Es muy simbólico e importante fijarse en el reloj de arena sobre la mesa donde tocan los músicos. Es una especie de cronómetro, ¿verdad? Era un cronómetro en esa época, podía ser una especie de reloj. Podemos entenderlo como un símbolo del paso del tiempo, de la fugacidad de las cosas terrenales, que es de lo que Jesús ya está hablando. No sirve de nada acumular riqueza. ¿De qué te sirve querer tener todo aquí en la tierra si dentro de ti no tienes lo que más importa? Si no te vas a llevar el amor contigo, si no te vas a llevar la sabiduría, si vas a seguir siendo mezquino. Vivimos tiempos violentos, la gente es apedreada hasta la muerte, incluso por actos que hoy no serían delitos. Y Él es la nueva alianza traída por el vino. Jesús es la transformación. Y hay algo muy importante. La gente nota que Jesús está mirando a los ojos de la gente. Jesús mira a quien está mirando el cuadro. Jesús se está comunicando con nosotros. Él es el único en toda la pintura que mira a las personas que están frente a Él. Es como si Jesús nos estuviera transmitiendo un secreto que solo nosotros que nos comunicamos con Él estamos recibiendo directamente de Jesús. Vi la pintura de Paulo Veronese y pensé, pobrecitos los novios, los puso en la esquina, apretados y casi fuera de la mesa. Entiendo, Jesús debía estar al centro, una pintura es simbólica, Él lo mostraba así, claro, pero pensando en la historia, debió ser una boda genial. Imagina que el agua se convierte en vino y casi se termina, ahora todos tienen vino. Jesús como invitado, un privilegio. Brindemos por estos novios afortunados. Si Jesús fue a la boda, debía ser verdadera, ya que en esa época había muchos matrimonios arreglados, ¿verdad? Debe haber sido un matrimonio por amor, entonces un brindis por los novios y por el amor de todos nosotros, por todos nosotros. Gente, la jornada infinita continúa. Nos vemos por ahí y allí, cerca de Caná de Galilea, en el lago de Genesaret, un lago tan grande que era llamado mar. Los evangelios nos cuentan que Jesús caminó sobre las aguas, pero nuestra fascinación con la idea de caminar sobre las aguas viene de uno de los milagros más conocidos y espectaculares de Jesús, la caminata sobre las aguas en el mar de Galilea. Quisiera recordar este milagro con ustedes, según fue escrito por el autor del Evangelio de Marcos. Ya era de noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra, viéndolos fatigados de remar porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche fue a encontrarse con ellos, caminando sobre el mar y quería pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y empezaron a gritar porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida Jesús fue a hablar con ellos y dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Después de que Jesús les dice que no teman, Pedro responde, Señor, si eres tú, mándame ir a encontrarte. Sobre las aguas Jesús dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el viento tan fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. De inmediato, extendiéndole la mano, Jesús lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Gente, es muy difícil para nuestra mente moderna, ante un milagro como este, con toda la ciencia que tenemos a nuestra disposición,
No imaginar lo que podría haberle pasado a Jesús, si podría de hecho haber sido algún fenómeno diferente de lo que fue relatado por los evangelios. Y ahí existen un montón de teorías sobre eso. Estaría el mar de Galilea, que no es mar, sino un gran lago de agua dulce congelado, de pronto formando una plataforma sobre la que Jesús habría caminado. Si Jesús estuviera descalzo sería muy difícil. Otra hipótesis sería que en ese momento había aquí una especie de banco de arena o alguna otra estructura sumergida sobre la cual Jesús podría haberse equilibrado por algunos instantes. Recientemente, hace pocos años, el mar de Galilea bajó tanto de nivel que se formaron algunas islas de arena. Pudo haber sido algo parecido a eso. Vale la pena recordar que era una noche de tormenta, con viento muy fuerte, de madrugada, y todos ellos estaban cansados. Podemos imaginar, y además la primera impresión que tienen es que Jesús es un fantasma, o sea, no tienen mucha claridad de lo que están viendo. ¿Será que podría haber sido una especie de histeria colectiva? Todos ahí, confundidos por el movimiento de las olas de madrugada, la oscuridad, y todos ellos experimentaron la misma ilusión óptica. Una nota en esta edición de Federico Lorenzo, que es el traductor que he estado usando para explicar este milagro, nos ayuda a entender una diferencia importante en la manera en que se relata este episodio, este milagro. En los diferentes evangelios, y ahí la diferencia principal aparece en Mateo. Federico Lorenzo nos dice lo siguiente: Mateo es el único evangelista que usa la preposición epi. De cierta forma, eso nos lleva a pensar que Jesús de hecho camina sobre las aguas. Ya en los evangelios de Marcos y Juan, ellos usan la preposición de otra manera, lo que introduce cierta ambigüedad sobre si Jesús está caminando sobre el mar o junto al mar, cerca, no exactamente sobre las aguas. O sea, en Marcos y Juan no hay certeza, no hay claridad al menos de que Jesús caminó sobre las aguas. Ya en Mateo, ahí sí, la preposición de la manera en que se usa nos lleva a la certeza de que para el evangelista Mateo, Jesús de hecho caminó sobre las aguas. Y ahí recuerdo que es Mateo también el único que añade el hecho de que Pedro también caminó sobre las aguas. Una posibilidad que surge de esta lectura de la traducción directa del griego al portugués es que Jesús hubiera sido visto por los apóstoles caminando junto al mar, o sea, a la orilla del mar. Aquí, como ahora, en la orilla del mar de Galilea, y que tal vez eso haya sido causado por la confusión mental de los apóstoles, cansados esa noche oscura en alta mar. Pero esa interpretación de Marcos y Juan no nos explica el momento en que Pedro sale de la barca y también flota sobre el mar. Y ahí, para muchos estudiosos, esa parte que solo existe en Mateo es lo que hace que el milagro sea convincente. Sin ese pequeño añadido, sin Pedro, también caminar sobre las aguas sería posible. Toda la especulación de que Jesús estaba lejos podría haber sido una confusión, una ilusión, pero si Pedro también caminó. Hoy, el mar de Galilea es un destino muy buscado por los israelíes y también por turistas de todo el mundo. Hay todo tipo de deportes acuáticos aquí, hay hoteles, parques, toda la región se ha transformado en un lugar muy turístico. Hace 2000 años el paisaje aquí era diferente, no había hoteles, no había muchas de las cosas que vemos hoy alrededor del mar de Galilea. Y entonces me imagino la historia exactamente en el lugar descrito en la Biblia, pensando que, aunque existan discrepancias entre los tres evangelios, ¿habría sido el episodio de Jesús caminando sobre las aguas un mensaje para sus seguidores? ¿Cuál es el simbolismo que podemos sacar de eso? Aquí, amigos, es una lección que va a durar muchos siglos. Pronto los cristianos lo entenderán.
En este milagro relatado por Marcos, Mateo y Juan, hay un mensaje de Jesús para sus seguidores. Hay que creer sin ver, ante todo, hay que tener fe. El apóstol, que fue rebautizado por Jesús con el nombre de piedra, en arameo Pedro, es siempre él quien nos recuerda nuestra humanidad. ¿Cuánto puede el miedo llevarnos a dejar de ver las cosas más hermosas, a dejar de hacer las cosas más importantes? Jesús le llama la atención a Pedro. Hombre de poca fe, no tengas miedo. La falta de fe de Pedro será recordada por años. En ese momento no, pero luego será recordada por años. Como ejemplo de la importancia de tener fe, de creer. Y puedo resignificar eso pensando también en la importancia de creer en nosotros mismos. Pedro camina sobre las aguas, pero tiene tan poca confianza en sí mismo que termina ahogándose en la ciudad. En esas mismas aguas dulces de Galilea, nos informaron que Jesús transformó días terribles para sus discípulos en pescas milagrosas. ¿Cuántas veces nos frustramos? Algo que queríamos tanto, algo por lo que trabajamos tanto, nos esforzamos, pasamos días y noches, no sucede. Y entonces aparece una inspiración, un gesto o alguien que llega de repente y lo cambia todo. Es como si los caminos de repente se fueran abriendo y ese objetivo que tanto esperábamos de repente se fuera transformando en realidad. Mojando mis pies en el agua y caminando quizá donde Jesús caminó, viví esta reflexión sobre dos milagros que según los evangelios ocurrieron aquí. Dos momentos importantísimos en la historia del cristianismo que transformaron a pescadores de peces en pescadores de hombres. Cada una de las pescas milagrosas aparece en un evangelio diferente y en un momento diferente de la vida de Jesús. ¿Qué es lo interesante de ambas? Se refieren a un acercamiento en la relación entre Jesús y el pescador Simón Pedro. Vamos a descubrir que es el apóstol más importante en esta historia. El Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús estaba predicando aquí, junto al lago de Genesaret, como aparece en los Evangelios, pero que es conocido como el Mar de Galilea, aunque no es un mar, es un lago, y hoy en Israel se le conoce como Kinneret. Fue aquí donde Jesús predicaba cuando apareció Pedro en un barco, pero no podía pescar, no había peces. Entonces Jesús subió a ese barco y le dijo a Pedro, vamos a lanzar la red un poco más adelante. ¿Viste lo que pasó? Jesús no dijo exactamente esas palabras, pero eso ocurrió según los evangelios. Simón entonces respondió, trabajamos toda la noche y no pescamos nada, pero en atención a tu palabra echaré las redes. Y ahí es interesante imaginar que Pedro, siendo un pescador experimentado, sabía lo que estaba haciendo. Si no había peces, él no iba a seguir pescando. Pero él creyó en Jesús y confiando en la palabra de ese maestro que se le aparecía, dijo, Maestro, en atención a tu palabra echaré las redes. ¿Habrá sido una intuición, una inspiración? Pedro pronto confió en ese maestro que le aparecía de repente, aunque nunca lo había visto antes. ¿Será que Pedro reconoció ahí una autoridad superior? Simón decide seguir el consejo de Jesús y lanza las redes. De repente las redes se van llenando y llenando hasta que empiezan a romperse. Y Jesús les dice, no tengan miedo, a partir de ahora capturarán vivos a seres humanos.
Simón, ahora rebautizado como Pedro, y sus compañeros Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, deciden que ha llegado el momento de seguir a Jesús. Y también va con ellos Andrés, hermano de Pedro. Jesús empieza a reunir a sus discípulos. Ahora avancemos en el tiempo. Vamos al final del Evangelio de Juan, cuando él nos cuenta que Jesús se apareció 2 veces a los discípulos. Y una de ellas nos hace pensar que si todo cambió al mismo tiempo, parece que nada cambió. Pedro, Tomás, Natanael, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, y otros discípulos, salieron a pescar y pasan toda la noche intentando pescar sin atrapar nada. Hasta que a la mañana siguiente desaparece una persona. Aquí en la playa, en una playa como esta donde estoy en Galilea, y pregunta si no tienen algo para comer. Parece que Jesús provoca, pues ya sabe que no pescaron nada. Los apóstoles al principio no reconocen a Jesús, pero aún así salen a pescar. Así concluye el Evangelio de Juan. Cuando desembarcaron en tierra, ven carbones encendidos y un pescado encima de los carbones y pan, y Jesús les dice: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro fue y arrastró la red a tierra llena de pescados grandes. 153. 153 es un número tan preciso que los estudiosos van a pasar mucho tiempo preguntándose de dónde salió ese número. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué significado podría tener ese número? O tal vez no tenga ningún significado. Solo podemos entender la precisión del Evangelio de Juan al mencionar el número tan específico 153. Si también entendemos que aquí no se está hablando de una pesca milagrosa, es una pesca de humanos. Es el comienzo de una predicación, el comienzo de una congregación que algún día se va a transformar en la iglesia cristiana. Los evangelios relatan estos 2 episodios en distintos momentos de la vida de Jesús. Algunos estudiosos piensan que tal vez haya sido incluso el mismo episodio, narrado de maneras diferentes por 2 autores de los evangelios. ¿Qué nos dejan estos episodios? Es lo que decía al principio. Es justamente cuando estamos desanimados, pensando que nada sale bien, que la vida ya no va a ningún lado. Caray, todo lo que hice, nada funcionó. Me esforcé al máximo, pasé noches trabajando, días enteros me dediqué tanto y nada pasa. Pues es justamente en ese momento cuando necesitamos lanzar las redes al mar otra vez. En el cuarto y último episodio de la serie especial de Navidad de Jornada Infinita, vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. ¿En qué día fue al final? ¿Y qué dice la arqueología sobre la ciudad natal del Maestro de Nazaret?